Hola nuevamente a todos los asistentes del CISP 2015 y la idea de esta actualización y de esta última clase es justamente hacer una actualización sobre los cambios que ha habido entre la versión de julio del 2015 del 6SCP y la versión recientemente publicada en abril del 2018 de la certificación. Obviamente no es para asustarse, no son demasiados los cambios, de hecho los cambios son muy pocos comparados entre los que se hicieron entre la versión del 2013 y la del 2015, así que esta clase va a ser relativamente corta y simplemente vamos a ver algunos de los cambios más importantes que se hicieron. Vuelvo a repetir, no se asusten porque no son demasiados. Si ya han comenzado a estudiar para la certificación y tienen pensado una fecha de examen en los próximos días o meses, no hay ningún tipo de problema, esta actualización no lo va a afectar en casi nada. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer, igual que hicimos cuando comenzamos aquella vez a ver todos los libros de la certificación, aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso se han publicado dos libros relativamente nuevos, uno ha salido hace apenas 15 o 20 días, en donde el primero de ellos es la octava edición de la guía oficial del 6SCP, publicada obviamente por ISC2, en donde está todo el contenido completo de la certificación. Y el otro caso es una guía de ejercicios prácticos en donde básicamente hay preguntas y respuestas. En este caso es la segunda edición, es la segunda vez que se publica. La primera fue allí por el 2015 cuando se publicó la nueva versión del 6SCP y en este caso se publica la segunda edición. También ambos de libros fueron publicados por Cibex, que es la editorial, y se pueden conseguir en Amazon. Para aquellos que estemos en Latinoamérica, los libros llegan, se pueden pedir sin ningún tipo de inconveniente y no van a tener problema para que llegue a su casa si los quieren tener. En el caso de los exámenes prácticos, como ya habíamos mencionado alguna vez con Ezequiel, tengan cuidado, no se comprometan en hacer demasiada cantidad de exámenes porque esto después lo que termina pasando es que nos terminamos aprendiendo las preguntas de memoria y no logramos lo que la certificación quiere, que es que nosotros pensemos la respuesta. Así que tener los ejercicios prácticos y los libros con los ejercicios prácticos es una buena idea, obviamente si los quieren adquirir, pero de todos modos tampoco es la solución de decir si tengo este libro voy a aprobar el examen. Aquí volvemos a insistir en que el examen siempre es aleatorio y por supuesto también hay una buena proporción en lo que es de lo que sepamos y también de los dominios en los que seamos más fuertes. Vamos a entonces comenzar con los cambios en la certificación que fue publicada en abril del 2018. Toda la información la pueden encontrar en el sitio oficial, por supuesto ISC2, de hecho todo lo que yo he volcado a esta diapositiva está tomada del sitio oficial y también desde Seguinfo hemos actualizado la FAQ, las preguntas frecuentes, las hemos actualizado justamente con los cambios que ha habido en el 2018. Como primer punto y a alto nivel, la realidad es que no ha habido cambios concretos demasiado importantes para los aspirantes de 6SCP. Por lo tanto, como decía al principio, todos aquellos que ya hayan comenzado a estudiar y hayan preparado el examen o estén preparando el examen, no hay grandes cambios de los que tengan que preocuparse. Simplemente por ahí van a tener que hacer más hincapié en algún punto que otro o bien agregar un par de puntos que son los importantes que se han agregado en esta nueva versión. Incluso algunos se van a poner contentos porque hay material que se ha eliminado y que se ha sacado simplemente por considerárselo caduco o demasiado viejo. También, obviamente, se ha reorganizado un poco el cuerpo de estudio del 6SCP, pero esto no significa que haya que estudiar menos ni mucho menos. Quienes se estén preparando para el examen no deberían preocuparse, como decía. Todo esto está incluido, por supuesto, en los libros que ya mencioné y en las guías de estudio que ya mencioné también. Si ya compraron un libro previamente o han adquirido el material, no es necesario que adquieran el material nuevo. Simplemente lo que tienen que hacer es actualizar el estudio de ustedes con alguna documentación nueva, algunos documentos que yo voy a pasar ahora a continuación. Por otro lado, no hay cambios en la cantidad de dominios, siguen siendo 8, eso no ha cambiado y no creo que cambie por un tiempo bastante largo de aquí en los próximos por lo menos 5 años. Y tampoco hay cambio en los requisitos de experiencia para solicitar ser certificados en 6SCP. Eso significa que si somos recibidos con un título de grado, tener experiencia en 2 dominios de los 8
y en el caso de que no tengamos título de grado hay que tener 5 años de experiencia en 2 dominios de los 8. Eso sigue igual. Por otro lado, aquí tenemos una comparativa, esto está sacado por supuesto de la guía oficial, en donde en realidad los que se ha cambiado un poquito son los nombres de algunos dominios. El dominio 3, que es uno de los más importantes, como ustedes saben, uno de los más largos, que anteriormente se llamaba Security Engineering, ahora se llama Security Architecture and Engineering. Y adicionalmente también todo lo que cubre el dominio 6, la parte de assessment, de seguridad, ahora se llama Security Assessment and Testing. Así que eso básicamente con respecto al dominio. Obviamente para aquellos que estemos estudiando no cambia absolutamente nada en el contenido. Adicionalmente sí se ha cambiado un poco el peso en el examen de cada uno de los dominios. Esta es una pregunta que me hacen bastante frecuentemente, de que es cuál es la cantidad de preguntas que son más pesadas o que hay más cantidad en el examen. Esto en realidad es difícil de medir porque nadie se va a poner a sacar un porcentaje cuando estamos rindiendo, es decir, cuando estamos haciendo el examen estamos preocupados por cosas bastante más importantes, pero ahí tienen un porcentaje del peso. La realidad es que se han cambiado en la versión 2018, pero más o menos 1%, por lo tanto no influye en absolutamente nada en lo que es el cuerpo de estudio. El dominio 1, todo lo que tenga que ver con Security and Risk Management, sigue siendo el más importante, así que sigan prestándole atención a la parte formal y a la parte de gestión de riesgo, porque sigue siendo la más importante de todos los dominios. Igual que, por supuesto, la parte más técnica de arquitectura de seguridad o ingeniería y la parte de comunicaciones siguen siendo los dominios más importantes. Es decir, tenemos fuertes los dominios 1, 3 y 4, que son la parte formal, la parte de gestión y la parte de dirección, más la parte específicamente técnica que tiene que ver con arquitectura de seguridad y con comunicaciones. Por otro lado, cambios en el examen. Aquí sí ha habido un cambio importante, para bien, creo yo, realmente. Por primera vez se ha cambiado el formato del examen. Por un lado se mantiene el formato de 6 horas con 250 preguntas y 25 de prueba, que eso ya lo sabíamos, esto se mantiene, es decir, si queremos ir a rendir tenemos que estar 6 horas, pero se ha agregado una opción adicional que se llaman pruebas adaptativas computarizadas. Esto, el CISSP es una de las primeras certificaciones en el mundo que las está incorporando. Sus siglas en inglés son CAT, con un máximo de 3 horas y tienen de 100 a 150 preguntas. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el examen de 6 horas tradicional? Es que ahora nosotros podemos elegir, cuando vamos a inscribirnos para rendir, podemos elegir el examen de 6 horas de toda la vida de 250 preguntas o podemos elegir este nuevo examen de 3 horas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las preguntas van a ser las mismas, van a ser siempre 4 opciones con una respuesta correcta, eso se mantiene, pero en el examen de 3 horas la realidad es que las preguntas se van a ir adaptando en tiempo real de acuerdo a nuestras respuestas. Esto se hace obviamente con inteligencia artificial, con un motor de inteligencia artificial, o eso por lo menos dice ISS2, y por eso también la cantidad de preguntas es variable. Pueden tocar muy pocas, 100 preguntas, o pueden tocar mayor cantidad, 150 preguntas como máximo. Pero lo que va pasando es que el examen se va adaptando en tiempo real a medida que nosotros vamos respondiendo. Pero la dificultad de las preguntas sigue siendo la misma, siguen siendo 4 opciones, como digo, con una respuesta correcta. Estará en ustedes elegir cuál es el modelo que se adapta mejor. El modelo de 6 horas, que es cansador, es el modelo en el cual yo rendí, que rendimos todos los 6 SCP hasta la fecha, o el modelo de 3 horas en donde habrá que jugarse a estar menos cantidad de tiempos rindiendo, pero por ahí quizás con un modelo no tan probado, que es el de estas pruebas adaptativas computarizadas. No le puedo hablar por experiencia propia, por supuesto, de hecho todavía no conozco a nadie que haya rendido, pero es un buen momento, digamos, como para ir viendo si nos animamos o no. Por otro lado, el contenido del examen y el estándar de aprobación para ambas versiones es igual, es decir, se aprueba con 700 puntos, de los cuales, como ya sabemos, los puntos pueden ser de 1 a 3, dependiendo, o 0 en realidad, de 0 a 3, porque puede haber preguntas de prueba. Va a depender del tipo de pregunta y la dificultad de la pregunta. Cada pregunta, por supuesto, va sumando hasta que lleguemos a 700 puntos en el caso de que aprobemos.
Por otro lado, me he descargado esta imagen que me pareció bastante interesante, es un mapa mental, allí está la URL de donde se la pueden descargar, es un documento PDF bastante grande, con una imagen bastante grande también, en donde este modelo mental tiene los puntos más importantes de los 8 dominios. Mi idea es que no lo vean aquí en la diapositiva, de hecho es imposible meterlo en la diapositiva porque es muy grande la imagen, pero lo pueden descargar y tener por lo menos un punteo rápido, por eso se llama mapa mental, de los puntos más importantes de cada uno de los dominios. Me pareció interesante agregarlo, no sé si suma mucho, pero por lo menos tienen una idea general de cada uno de los puntos del dominio. Por otro lado, con respecto al nuevo contenido, que quizás es lo más importante, lo primero que quiero aclarar es esto que está allí en rojo. Todo lo que no mencione aquí permanece exactamente igual, es decir, que solamente en este caso remarqué los puntos que parecieron más importantes. Está en inglés justamente porque el material todavía no ha sido traducido al español y dudo que en algún momento sea traducido al español. Lamentablemente no hemos tenido tiempo, nadie que conozca, de poder traducir el material. De hecho, el material más extenso que existe en español es estas diapositivas que yo les estoy dando a ustedes durante todo el curso y que después van a disponer para descargárselo. Así que en esta parte, perdónenme, pero está en inglés. Como vuelvo a repetir, todo lo no mencionado permanece exactamente igual, es decir, lo que hemos visto en los 8 dominios hasta el día de hoy. Primero, los nuevos puntos, que esto es un resumen de lo que se agregó. Requerimientos legales, contractuales y regulatorios, es decir, todo lo que pertenece a la parte del dominio 1. No es que cambió todo el dominio 1, sino que se agregaron algunos requerimientos legales directamente relacionados a la nueva ley de protección de datos personales europea, es decir, la ley que se acaba de aprobar el 25 de mayo del 2018. Esto el CISSP ya lo contempla, por lo tanto no estaría de más que le den una leída y le den un vistazo también a la nueva ley de protección de datos personales, al nuevo reglamento, en realidad, porque no es una ley, es un reglamento de protección de datos personales europeo. Descárguenselo, es gratuito y lo pueden leer. Por otro lado, se ha agregado toda la parte de Internet of Things, algo que se echaba en falta ya, porque Internet de las cosas es algo que se viene con mucha fuerza. En este caso, no hay un material específico que les pueda recomendar leer, hay muchísima información en Internet. Lo que les recomiendo es que se descarguen algún libro y puedan leer algo de Internet of Things o por lo menos algunos documentos que hagan hincapié en Internet de las cosas. Como digo, hay mucho material, es muy difícil elegir cuál leer y cuál no. Por otro lado, algo que se agrega, y esto sí está relacionado específicamente a todo lo que tenga que ver con computación en la nube, se llaman controles de acceso basados en atributos, y ahora voy a mostrar una diapositiva referido a esto porque me pareció el tema más importante de todos los que han agregado y que creo que vale la pena profundizar un poquito. Por otro lado, también relacionado a Cloud Computing y al todo el manejo de identidad federada en Cloud, es el manejo de identidad mediante terceras partes, Cloud y federación. También hay mucho material en Internet, también se puede leer mucho, simplemente busquen Federation Cloud y van a encontrar muchísima información. Y se ha cambiado un poquito, no demasiado, toda la parte de prácticas de codificación segura relacionadas al dominio de desarrollo seguro, que ahora vamos a hacer también un pequeño paréntesis para explicar esto. Con respecto a ABAC, entonces, es decir, al control de acceso basado en atributo. Básicamente es un nuevo control, así como teníamos RBAC en su momento, que voy a pasar una diapositiva para que lo recordemos. RBAC, que era todo lo que tenga que ver con el control basado en roles, en donde se definía un conjunto específico de privilegios asociados, por ejemplo, al administrador. Un administrador tenía un rol definido, y ese rol tenía ciertos permisos en la organización. Si yo definía un rol usuario, también ese usuario, por supuesto, iba a tener menos roles que el usuario administrador. Si recuerdan, por supuesto, si van a la parte específicamente que vimos, control de acceso, van a recordar RBAC. En el caso de ABAC, se agrega este nuevo control y es un control específico que está pensado para la nube. Es un control de acceso basado en atributos y significa que básicamente lo que se van a visualizar son ciertos atributos del usuario, son valores atómicos, por ejemplo, por supuesto, el nombre, el apellido, y acá también aparece, por ejemplo, un atributo como la huella digital, aparece un atributo como la geolocalización,
aparece un atributo como la fecha y la hora en la que el usuario se conecta al sistema, y así sucesivamente diferentes atributos que identifican unívocamente a un usuario. Y este modelo es muy compatible con la lógica booleana de si pasa tal cosa o el usuario es tal cosa, entonces se realiza tal otra. Es un if-then, de ahí viene el tema de la lógica booleana. Por lo tanto, si el usuario que está realizando la solicitud, por ejemplo, para entrar a un home banking, tiene ciertos atributos y se le pueden comprobar ciertos atributos, se le deja entrar al home banking. Si no, no. El ejemplo típico de esto sería, por ejemplo, cuando ustedes intentan entrar a Gmail y han viajado, están lejos del lugar donde se registró la cuenta originalmente de Gmail. Vamos a suponer que yo me registré la cuenta de Gmail en Argentina y mañana viajo a Perú. Automáticamente Gmail me va a mandar un correo diciéndome que se ha detectado un ingreso no validado desde un país desde el cual yo no suelo entrar. Es decir, en ese caso se miró la geolocalización del usuario, el atributo de geolocalización. Como no coincidía, se avisa al usuario de que alguien ha entrado. Por supuesto, si soy yo, no pasa nada, pero si el usuario declara que en realidad estaba en Argentina y alguien entró desde Perú, por supuesto, podría bloquear el acceso. Eso es ABAC, control de acceso basado en atributo. Se basa entonces en algunas políticas, por ejemplo, de hecho también se denomina control basado en políticas, PBAC, o también se le llama control de acceso basado en claims, que en el caso de Microsoft, en el caso de la nube de Azure, por ejemplo de Microsoft, lo denomina CBAC, pero básicamente es lo mismo. Por otro lado, vamos a hacer un resumen de cada uno de los dominios, cada una de las cosas que ha ido cambiando. En este caso, yo simplemente listé cuáles son los casos más importantes, es decir, los dominios que se han modificado en el libro oficial. Como digo, esta es la única parte que está en inglés, que me perdonen por eso, pero no es que se cambió el 100% del contenido. De hecho, después voy a aclarar un poquito más adelante, pero se cambió menos del 1% del contenido en cada dominio. Vuelvo a repetir, menos del 1% de cada dominio. Por lo tanto, simplemente si están estudiando, no está de más de última darle una leída y un repaso a la actualización. Si ya estuvieron estudiando y están decididos a rendir, no creo que ese 1% les cambie o le haga una diferencia entre aprobar y no aprobar. Acá hay un resumen, como por supuesto van a tener la diapositiva, se los dejo después para que lo lean. Sí hago hincapié en algunas cosas que se han agregado, que son las que están en negrita. Las que están en negrita son cosas que se han agregado, capítulos que se han agregado a la parte de cada uno de esos dominios. En la parte de Threat Modeling, es decir, modelado de amenazas, en este caso se agregó al libro, pero ustedes si siguieron con atención nuestro curso, en este curso dimos el modelado de amenazas. Si bien estaba fuera del libro originalmente en el 2015, ahora está dentro del libro, no tienen que hacer nada porque nosotros ya se lo dimos. Es decir, es una ventaja por haber hecho este curso. No me lo agradezcan, eso es agradecimiento a Aula 25 por habernos contratado a nosotros para dar el curso. Por otro lado, métodos y técnicas para presentación de awareness y training. Nosotros también lo consideramos en el curso original, toda la parte de awareness y training. Esto se agregó a la nueva certificación del 2018. Esto ya estaba en el curso que nosotros dimos, así que tampoco no es necesario que me lo agradezcan. Y la parte de evaluación de efectividad del programa de awareness, en este caso sí se ha agregado, es simplemente un bullet nuevo en donde dice cómo es que se evalúa la efectividad del programa de concientización de usuarios. No hay demasiado para agregar ahí, no es demasiado importante tampoco. Por otro lado, en el dominio 2, que todo lo que tenga que ver con seguridad de activos, se han cambiado en gran parte, acá lo marqué en negrita porque no es que se agregaron, sino que se cambió bastante, toda la parte de clasificación de datos y de clasificación de activos. Estaría bueno, es un dominio muy corto, extremadamente pequeño, es el dominio más pequeño de todo. De todos modos, pegarle una revisión, si ya lo han estudiado, darle una revisión adicional. Con respecto al dominio de arquitectura, no ha cambiado demasiado, simplemente se agrega la parte de Internet of Things, que ya mencioné, Internet de las Cosas, y todo lo que tenga que ver con sistemas basados en cloud, que nosotros también lo dimos en nuestro curso, por lo tanto, nuevamente no es algo que tengan que estudiar completamente, se agrega en el libro nuevo, pero nosotros ya lo habíamos dado durante el curso, así que tampoco tienen demasiado que agregar ahí.
Y una cosa interesante que aparece en el dominio 4, el dominio 4 es uno de los más antiguos, es uno de los más largos, como sabemos, en la parte de comunicaciones en redes. Se cambia nuevamente menos del 1% del contenido, como ya dije, pero una cosa interesante que aparece en este dominio que a mí me llamó terriblemente la atención y por eso lo marqué, es que ha sido eliminado la parte de dispositivos físicos. Es decir, todo lo que tenga que ver con routers, switch y demás, de toda la parte de dispositivos que nosotros vimos en el curso se eliminó del material. Por lo tanto, si ya lo estudiaron, por supuesto no está de más, nunca está de más saber un poco, pero desde el contenido oficial del cuerpo de estudio del CBK ha sido eliminado. Con respecto a Identity and Access Management, es uno de los dominios que cambió de nombre, ahora se llama Identity and Access Management, IAM, que es el nombre que todo el mundo lo conoce por sus siglas en inglés. Y no es que se haya agregado mucho material, pero sí cambió la parte de cloud y de computación federada, perdón, de identificación federada, es decir, la identificación que nosotros hacemos delante de una nube. Cuando yo me identifico, por ejemplo, para entrar a Google Docs desde Gmail, con mi usuario de Gmail, eso estoy haciendo una identificación y una autenticación federada. Esa es la parte que se ha agregado en este dominio y que está bueno leerlo. Particularmente, igual que recomendé cuando estábamos viendo Cloud Computing en nuestro curso, recomiendo sinceramente leer todo lo que tenga que ver con Cloud Security Alliance, la CSA, búsquenlo así, Cloud Security Alliance, CSA. Ahí está todo el material necesario que ustedes necesitan, valga la redundancia, para estudiar cloud y para hacer computación federada. Por lo tanto, es una muy excelente, una muy buena fuente de material de estudio. Con respecto al dominio 6, todo lo que tenga que ver con Security Assessment and Testing, se cambió la parte de auditorías internas y externas. Básicamente se reacomodó el material, no es que cambió demasiado, pero se reacomodó el material de cómo hacer los assessments y las auditorías externas e internas en una organización. Todo el resto permanece constante. En la parte de operaciones, el dominio que particularmente, como decía ya durante el curso, menos me gusta del todo es el 6SCP. Se agregaron algunos estándares de la industria, no cambió demasiado. Y la parte de manejo de activos también se actualizó un poco, pero no es que cambió. Es un dominio, sigue siendo un dominio aburrido desde mi punto de vista, pero no ha cambiado demasiado. No está de más de todos modos darle una leída. Y finalmente el dominio de Software Development Security, seguridad en desarrollos, como decía, la parte más importante que se ha cambiado es en las prácticas de decodificación segura. Esto es porque el OWASP, otro sobre el que el Aula 25 también tenemos un curso, particularmente yo soy docente ahí, OWASP el año pasado cambió y actualizó muchísimos de los manuales. OWASP, para aquellos que no lo conozcan, es Open Web Application Security Project, es un proyecto que tiene como objetivo justamente tratar de ayudar a todos los programadores a que programen de forma segura, y lo que hizo el 6SCP fue agregar algunas guías y estándares desde OWASP. Por eso es que justamente se agrega el último punto, que son las guías de codificación y prácticas seguras. Por lo tanto, está bueno también darle una leída. Si no, el material de OWASP alcanza y sobra. También hay que recordar que todo el material de OWASP, si no tienen este libro en particular, el material de OWASP es gratuito. Por lo tanto, se lo pueden descargar desde el sitio web, que es owasp.org. Así que ahí está toda la parte que importa. Y una parte importante que sí me considero también que se agregó son las API, que también está actualizado en base a OWASP. Por lo tanto, con haberse descargado el material de owasp.org es suficiente. Y finalmente, como corolario, como ya dije al principio también, me adelanté a la conclusión, casi nada ha cambiado. Si ya estabas estudiando, seguía haciéndolo de la misma manera. Obviamente, si alguien quiere volverse muy fanático y quiere comprarse los libros nuevos antes de ir a rendir, no está de más, no voy a ser yo quien se los prohíba, pero si ya están estudiando y están preparados para rendir, simplemente con una actualización del material que yo acabo de mencionar es más que suficiente. Vuelvo a repetir, el 1% que ha cambiado el material no les va a hacer la diferencia entre aprobar o no aprobar el examen. Así que ahora sí hemos llegado finalmente al final del curso, valga la redundancia de nuevo, hemos llegado al final del curso. Ahora sí ya tienen el examen ustedes en la plataforma para poder rendir el examen final. Así que les deseo muchísima suerte a todos y por supuesto, como ya he mencionado anteriormente también en otras partes del curso,
Cualquier cosa, cualquier consulta y demás, obviamente lo pueden hacer así al correo electrónico que figura, al sitio web, por supuesto también pueden escribir a Aula 25. Aprovecho una vez más para agradecerle su paciencia por estas horas de estudio y espero que si se han decidido a rendir la certificación tengan muchísima suerte. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.